Cuando se tienen niveles de azúcar alta, se presentan ciertos síntomas que son muy característicos. Es de suma importancia reconocerlos para buscar ayuda de manera oportuna. Algunos síntomas pueden ser muy sutiles e incluso la persona podría acostumbrarse a ellos y por lo tanto pasar desapercibidos. En este video estaré hablando sobre síntomas de azúcar alta. Soy J.C. Canizales y en mi canal estaré hablando sobre diferentes temas de salud abordados con un lenguaje sencillo y comprensible, brindándote consejos prácticos que te ayudarán a tener una mejor calidad de vida. Comenzamos. Cuando los niveles de azúcar en sangre están elevados, se presentan una serie de cambios en el cuerpo llamados síntomas, que es una alteración del organismo que pone de manifiesto la existencia de una enfermedad. Pero antes de hablar de los síntomas causados por azúcar alta, debemos conocer cuáles son los valores o niveles de azúcar en sangre. Si la persona tiene o padece diabetes, los valores de azúcar en sangre son: en ayunas, el valor es normal si es menor de 130 miligramos por decilitro. Si es mayor, se considera azúcar alta. 2 horas después de comer, debe ser menor de 180 miligramos por decilitro para ser considerado normal. Si es mayor, se considera azúcar alta. Si la persona no tiene o no padece diabetes, los valores de azúcar en sangre son: en ayunas, un valor normal es menor de 100 miligramos por decilitro. Si es mayor, se considera azúcar alta. 2 horas después de comer, si es menor de 139 miligramos por decilitro, se considera normal. Si es mayor, se considera azúcar alta. Ahora que conocemos los valores de glucosa en sangre, hablaremos de los síntomas clásicos o típicos de la glucosa alta, que son más evidentes o son los que motivan a buscar asistencia médica y son conocidos como la tríada de síntomas de diabetes. Aumento de hambre o hambre excesiva, conocido como polifagia. Aumento de sed o polidixia, y aumento en la cantidad y frecuencia de orina o poliuria. Aumento de hambre o polifagia es una respuesta del cuerpo a la necesidad de energía, ya que la célula no está recibiendo de la sangre la glucosa necesaria para utilizarla y transformarla en energía. Por lo que el cuerpo, para suplir la demanda energética, aumenta el deseo de comer para obtenerla de los alimentos que ingerimos. La característica de este aumento de hambre es que a pesar de comer, el hambre persiste. Aumento en la cantidad y frecuencia de orina o poliuria. Cuando la glucosa en sangre aumenta, el cuerpo intenta eliminarla lo más rápido posible a través de la orina, aumentando así la producción de orina e incrementando la frecuencia urinaria, es decir, las veces de ir a orinar. Pero este mecanismo utilizado por el organismo para eliminar la glucosa provoca deshidratación debido a la cantidad de líquido eliminado, dando paso al siguiente síntoma: aumento en la sed o polidixia. Es debido a la deshidratación provocada por el aumento en la cantidad y frecuencia urinaria, lo que provoca una sed excesiva, ya que a pesar de tomar agua, la sed persiste o es una sed insaciable, por lo que estos síntomas están directamente relacionados. Estos síntomas son muy marcados cuando los niveles de glucosa o de azúcar en sangre se mantienen muy elevados. Pero si los niveles de glucosa no están sumamente elevados, pueden no ser tan evidentes, por lo que es muy importante conocer otros síntomas que podrían indicar que tienes azúcar alta. Fatiga o decaimiento. Es uno de los síntomas más comunes, pero que generalmente pasa desapercibido,
ya que se presenta en muchas enfermedades o afecciones. Al aumentarse los niveles de glucosa, puede presentarse cansancio extremo y falta de energía, debido a que a pesar de tener niveles altos de azúcar en sangre, esta no puede ser utilizada por el organismo para generar energía. El cansancio puede ser más evidente después de comer. Boca seca. El aumento de azúcar en sangre produce deshidratación, lo que genera disminución en la producción de saliva, provocando boca seca, algo que puede ser incómodo y desagradable, por lo que la boca seca se siente pegajosa y pastosa, ya que la saliva no es suficiente para mantener la boca húmeda, algo que puede dificultar masticar y digerir los alimentos. Además, puede aumentar el riesgo de caries y otras infecciones bucales. Piel seca. Cuando los niveles de glucosa en sangre se mantienen altos, se produce deshidratación, incluso en las células de la piel, ocasionando que la piel parezca reseca, tensa, áspera y escamosa, generando molestia e incomodidad. En casos graves, la resequedad puede producir lesiones en la piel, que debido a los niveles altos de glucosa podrían tardar en sanar. Pérdida de peso. Si los niveles de glucosa en sangre están elevados, puede producirse una pérdida de peso involuntaria, a pesar de estar comiendo de manera habitual y no estar sometido a ningún régimen para bajar de peso. La pérdida de peso se debe a que el cuerpo no puede utilizar adecuadamente la glucosa como fuente de energía. Es por esto que comienza a descomponer las grasas y los músculos para obtenerla. Es muy común que las personas sientan que están perdiendo masa muscular en las piernas y brazos. Si una persona está perdiendo peso sin intentarlo o de manera injustificada, podría ser una señal de hiperglucemia, por lo que es importante consultar con su médico tratante. Infecciones frecuentes. Principalmente infecciones de las vías urinarias o del tracto urinario. Se debe a que cuando hay un aumento de la glucosa en sangre, se produce un aumento de glucosa en la orina, lo que crea un ambiente ideal en el tracto urinario para el desarrollo de bacterias y hongos. En el caso de las mujeres se produce un aumento en las infecciones por el hongo cándida. Los síntomas de una infección del tracto urinario pueden incluir dolor o ardor al orinar, aumento en la frecuencia urinaria, orina turbia y con olor fuerte. Puede haber dolor en la parte inferior del abdomen o en la espalda. Recuerda estar atento a identificar estos síntomas. Si padeces diabetes, podrían indicar que tus niveles de azúcar en sangre están elevados o que no los estás controlando adecuadamente. Y si no padece diabetes, son un signo de alarma a tomar en cuenta para evitar la enfermedad. Déjanos tu comentario relacionado a este tema. Suscríbete a nuestro canal, dale like y activa la campanita para notificaciones. Y no olvides compartirnos con tus contactos para llegar a más personas con consejos de salud. Soy J.C. Canizales. Bendiciones.